Llegó Martín Angulo, el querido Martín Angulo, colega. De los mejores periodistas judiciales. Sí, un tipo extraordinario, una persona brillante y un amigo de la casa. Sí. Así que gracias, Martín. No, te quería sumar. Yo te decía, Lourdes, ¿estás mejor, Lourdes? Sí, sí, estoy mejor. Yo quería sumarlo porque les agarré un toque de golpe de tos. Sí, sí. Decías que hoy fue un día judicialmente hablando de una intensidad mayúscula. Yo es que los dos temas más importantes para picar para juntos. Que los podamos charlar con Martín, que estuvimos ahí los dos bueno, viendo por eso el papelón de lo que fue lo que intentó ser una audiencia en principio a la mañana y que terminó por la tarde siendo casi una vergüenza también, ¿no? Se mejoró al final. Mejoró al final. El problema de la conectividad fue lo que complicó que Timerman desde su casa pueda por Skype hacer anticipadamente la declaración en una causa muy emblemática, porque además él siente y lo dijo que su pulmón ya no da más, que está cada vez peor, etcétera. Se lo vio muy demacrado, etcétera. Él no quería declarar, lo planteaste muy bien vos. Él lo pidió directamente en su defensa. No es habitual, pero se hizo, el fiscal dio las explicaciones, vos me contabas, Lourdes, pero la verdad es que todo termina decantando en que la prórroga se haga hasta la tarde porque se tuvieron que trasladar hasta su propio domicilio porque no funcionaba la conectividad de internet. Y así todo falló, ¿no? En realidad... Año 2018. No había micrófonos. No, la conectividad funcionaba... más grave todavía. Sí, se lo escuchaba a Timerman muy lejos del micrófono en la computadora. Entonces, en un momento, la jueza le plantea al técnico que estaba en la casa de Timerman, bueno, acérquenle un micrófono. Y no tenemos micrófono. ¿Cómo no tiene micrófono? No, el equipo no tiene micrófono. Entonces la jueza le dice, bueno, pero... Bueno, entonces se dio esa situación, Timerman hablaba muy bajo. Por cómo está, no se lo escuchaba, nadie escuchaba. En un momento la propia defensa dijo, mira, así no se puede seguir. La jueza dijo, sí, no se puede seguir. Pasando limpio, más allá de esto que es un papel, esto demuestra todos los problemas que tenemos en la justicia primarios, a los problemas mayúsculos que implican la celeridad, los mecanismos dilatorios que implican la culpabilidad en medio del proceso. El propio Centro de Información Judicial salió a decir, esto no es responsabilidad nuestra, nosotros salimos y transmitimos lo que hay que transmitir. Esto depende del Consejo de la Magistratura. Es lo que yo te decía el otro día, Paulino, y lo decíamos acá al aire, que la semana pasada la Cámara Federal había solicitado al Consejo de la Magistratura que solucione este tema de lo que es videoconferencias, porque cada vez se realizan más en los juicios. Sí, claro. Y existe ese gran problema y no se puede realizar. Son buenísimas las videoconferencias, agilizan un montón, se usan cada vez más, pero tenés estos problemas. Y hoy los tenemos porque es un juicio que, estamos hablando del juicio memorándum de entendimiento con Irán, de Timerman, que fue el ex canciller con mucha presencia de medios, pero los problemas tecnológicos en tribunales los tenés, te diría que todos los días, vos te encontrás todos los días con un juez o un fiscal que te dicen, hoy no tengo sistema, hoy no tengo internet. Sí. No sé si fue la semana pasada o la anterior, estuvo todo el día... Todo el Poder Judicial de la Nación y Federal sin sistema. Los jueces te decían, viene el abogado a dejar un escrito, no lo puedo subir a internet. Tengo que resolver algo, no puedo hacerlo porque tengo que notificar electrónicamente y no puedo porque no hay sistema. Con lo cual es demoras, plazos, tiempos que se extienden. No, tenés que terminar declarando el día inhábil porque si no puedes subir el escrito con el Lex 100, el famoso Lex 100, digamos... Porque después jurídicamente se vencen los plazos, exactamente, y la verdad que vos decís, no, pero yo fui, pero no había sistema. Bueno, no es problema mío, es problema del otro, por lo tanto... pasando en limpio lo de Timerman, él dice que hay una persecución política y desconoce ciertamente la reunión en Alepo, que habría dado origen al memorándum según parte de la investigación y lo que entiende la justicia hasta aquí, por el cual Timerman está procesado, porque está procesado, ¿verdad? Y aparte hace alusión a que él dice que hay alguien que está frenando esto, porque él dice, desde hace 4 años para acá, desde que yo no estoy más, dice, la causa no avanzó nada. Dice, la única causa que avanza es la mía. Esto es textual de él, ¿no? Y dice, evidentemente hay alguien que está frenando esto. Yo no sé quién es. Iraní seguro que no, dice él. Estados Unidos y a Israel le conviene. Pero yo no sé quién está atrás de esto. Agrego lo que dice Lourdes. Timerman dijo y explicó, y esto se sabe, ¿no? ¿Cuál era el objetivo del memorándum? La causa está parada. La causa penal por el atentado a la AMIA está parada. ¿Por qué está parada? Porque hay órdenes de detención que según la justicia argentina son de quienes cometieron el atentado, pero esas órdenes de detención no se cumplen. Y sin la persona detenida no podés avanzar, no podés indagarlo, no podés procesarlo, no podés mandarlo a juicio, no podés condenarlo. Estamos en una instancia que, digamos, que no tiene solución. El objetivo del memorándum era que el juez y el fiscal de la causa
puedan ir a Irán, tomarles declaraciones y de esa manera avanzar. Bajo la legislación iraní. Y te diría que casi de manera testimonial, porque si eso pasaba, volvían a la Argentina, los procesaban y, digamos, tampoco pasaba nada. Exactamente. Que de hecho el propio fiscal le pregunta en un momento a Timerman acerca de esto. ¿Qué pasaba si ustedes iban igual? Porque en el memorándum... ¿Y ahí qué dijo Timerman? Dice, en el memorándum no está planteado si eso, cómo va a avanzar la causa después, ¿no? Porque ahí lo que se discutía, dice, esto no pasó. Pero sí en el memorándum estamos igual que antes del memorándum. Está bien, pero lo que le planteaban era que estaba cediendo jurisdicción la Argentina. Eso fue lo que terminó diciendo después la justicia cuando declaró inconstitucional el memorándum. No pueden avanzar sobre algo que le corresponde al Poder Judicial. Porque además se creaba una comisión, entre comillas, de la verdad. Sí. Al margen de la justicia argentina, digamos. Estabas creando un instituto judicial que no está reconocido en la ley. Que no existe. Por eso digo, y era arbitrario y lo elegía Irán y Argentina. Porque ¿qué es lo que buscaban? Más allá de lo judicial, que alguien te diga esto fue lo que pasó. Claro. Estos son los responsables, así ocurrió el atentado, así se cometió, estos son los responsables. Lo cual implicaría pensar que nadie que esté en el poder en Irán hoy había participado de aquello, porque nadie se va a incriminar a sí mismo. No, y de hecho Paulino dice que hubo mucha reticencia en principio en llegar a un acuerdo, estamos hablando de Irán, hasta que en un momento dice que Irán... empieza a negociar y dice, bueno, nosotros nos están persiguiendo, nosotros no tenemos prueba de que nuestras personas sean aquellas que hayan cometido el atentado a la AMIA. Pero bueno, empezamos a negociar. Y él habla de una primera reunión en Isla Margarita, en una cumbre, pero el objetivo que tenían ellos era AMIA. Y dice que los iraníes querían otros negocios. Él lo dice. O sea, él reconoce que Irán tenía apetito por el interés comercial. Sí, y lo que dijo es que por orden de la entonces presidenta Cristina Kirchner, la Argentina solo se sentaba a hablar de AMIA, de ningún otro tema. Y por eso no hubo entendimiento comercial. Y que por eso no hubo entendimiento. Que de lo único que se discutió, que se habló, fue de AMIA. Que Irán quería llevar a la mesa otros temas y que ellos solamente querían hablar de AMIA. ¿Es cierto que trató como tres loquitos a Khalil? Los tres chiflados. Los tres chiflados, perdón. Los tres chiflados. A Delia... Khalil y Esteche. En un momento el fiscal le empieza a preguntar por cada uno de los otros imputados. ¿Qué rol tenían? Exactamente. Timerman dijo que del memorándum solo lo hablaba con Cristina y con Carlos Zanini. Que a veces él quería hablar con Cristina y Cristina le decía, no puedo hablarlo con Zanini, y lo hablaba con Zanini. Y de hecho le plantea que a Angelina Bona, que era la procuradora del Tesoro, la lleva por órdenes de Cristina. Dice, porque era la que entendía de derecho. Claro. Pero, por ejemplo, de Oscar Parrilli dijo, yo nunca hablé con Parrilli y hasta donde sé Parrilli nunca estuvo en el memorándum. De la Roque dijo exactamente lo mismo, que lo vio 2 o 3 veces en su vida, que a Delia lo saludaba en actos públicos y que a Esteche, a Khalil y a Alan Bogado, que se les explica que también está procesado, directamente no los conoce. Y en un momento le preguntan por los audios y él dice que él no tenía conocimiento de esos audios y por lo que entiende de los audios habla de esto, ¿no? Son 3 chiflados que se las querían dar de... Que eran los facilitadores de un acuerdo del cual no participaron. De hecho, el fiscal también le preguntó en un momento si en sus reuniones con el canciller de Irán, y el canciller le dijo si en la Argentina había alguien del gobierno de Irán con quien hablar, en referencia, sin decirlo, a Khalil, y Timerman dijo que no, que los iraníes nunca le dijeron que tenían un hombre en la Argentina. Y es más, cuando le preguntaron con quién cuando se reunía, con quién iba, él dice, en general yo iba solo o con el vicecanciller. Muy importante lo no que había contando, otras personas. Les quiero preguntar esos 3 capítulos antes de meterme en lo del Boca y Julio De Vido. Los quiero aprovechar, quiero sacar un poquito de jugo. Hoy rechazaron escarcelar a Facundo Jones Wala, pero le dieron prisión domiciliaria a la espera de que la Corte defina sobre la famosa extradición para ser juzgado en Chile por delitos en Chile de usurpación y demás. Esto fue una especie de venia a Jones Wala. Estaban pidiendo que salga de prisión. No lo eximen de prisión, pero le dan la domiciliaria y lo hacen con la firma de 2. No, en realidad lo que dice Casación es que de acuerdo a la pretensión del fiscal general, mandar el expediente a Bariloche, que él por ahora siga la cautelar, digamos, en prisión domiciliaria, pero con varias restricciones. No es que dice, bueno, a partir de ahora hace lo que quiere Jones Wala. No, está bien, pero tiene un régimen más flexible del que tenía hasta acá, que estaba en la cárcel. Sí. No es lo mismo estar en la cárcel que con prisión domiciliaria, con el control de las prisiones domiciliarias que tenemos en la Argentina. Pero derivó todo a Bariloche, Casación. O sea, al juez le dice, usted hágase cargo. ¿Y quién es ahora? ¿Geral?
No sé quién. No, en Bariloche estaba un juez de apellido Villanueva. Villanueva. Sí, el juez Villanueva. El juez Villanueva. Subrogante. Bueno, después, perdón, Piti Álvarez, no hablamos, fue el caso del día de ayer. Piti Álvarez. Él reconoce en público que mata, pero dice que casi lo dice, era él o yo. Ahora, lo cierto es que ante el juez no pudo declarar. Se habló del síndrome de abstinencia, de que en algún momento el propio abogado, que parece que dejó de ser abogado además. Quedó con un defensor oficial finalmente y el propio Piti se negó a declarar ante el juez, más allá de las declaraciones públicas que nosotros vimos en el video que él hizo. Ante el juez Martín Yadarola, en el juzgado 4, criminal y correccional, él se negó a declarar. Por lo tanto, sí lo que decidió el juez es hacer el traslado de Seiza, pero a el sector de Prisma. ¿Esto qué es? El sector psiquiátrico, Paulino. O sea, que considera que hay una... Tan loco no estaba cuando escondió el arma, cuando... No. Eso es lo que plantean muchos, ¿no? Digo, si cargaste un arma, saliste, mataste a alguien, te subiste en auto, te fuiste, tiraste el arma y te presentaste al día siguiente... Si tenés la capacidad, porque ahora lo que sostiene la mamá es que en realidad el arma no era de él, que el arma la tenía el asesinado, que él intuye que el asesinado lo va a matar, entonces le saca el arma después de que lo golpea en la cabeza y entonces él en legítima defensa le dispara. Eso se tiene que presentar en la justicia y declararlo. Exacto. Vos tenés un testigo, el caso está prácticamente resuelto desde antes que se entregue Piti Álvarez. Tenés un testigo presencial que narró la novia, cómo fue el hecho. Novia. No, el el testigo, amigo los del que tres que estaba con la declararon. víctima. La novia lo único que hizo fue quizás ratificar todo lo que sucedió con su relato posterior. Exacto, pero vos tenés una persona contando qué pasó. Todo, excepto él no llegó a escuchar el motivo de la discusión. Si era por droga o por si era por el motivo que sea. Pero en el momento ve que Piti Álvarez saca el arma y le dispara. Seguramente va a venir una discusión ahora que... Pero Piti dijo que lo conocía de antes, que no eran amigos. Sí, que esto lo dijo... Que era un chorrito, dijo una cosa por el estilo. Sí, bueno. Yo creo que Piti Álvarez se niega a declarar para tratar de pensar una estrategia de acá a futuro de ver... El abogado lo obligó a negarse a declarar después de la declaración pública que hizo. Era... Yo te diría casi que de manual que no declare, decir, bueno, esperemos, veamos qué hay en la causa y veamos cómo tratamos de lograr lo mejor posible dentro de un mal panorama. El hombre estuvo casi un día prófugo, con todas las cámaras sabiendo dónde estaba. Fue a Pinar de Rocha, es decir, a ver, nadie se dio cuenta que salió de Capital Federal, agarró la Gaona. Porque lo ven... Porque lo de Piti se descubre también, hay una cuestión de tiempos ahí. No es que vos estás buscando a Piti cuando el Piti está en Pinar de Rocha. No, está bien, pero además estuvo un día y no con eso fijaron una estrategia y cuando llegó ahí declaró yo lo maté. Esto es extrañísimo. Lo que pasa es que él no vio a su abogado supuestamente... Sí, el abogado ya lo había llamado después del mediodía. Bueno, pero él nos encontró y bueno, es una estrategia, por supuesto. Yo creo que, a ver, es el peor final para una persona que ha tenido muchos conflictos con la ley, al cual todos los resortes del Estado no lo pudieron cobijar y no pudieron evitar el final que era bastante cantado. Y aparte de decir, ¿era yo o era él? Exactamente. Perdón, y además también con causas penales previas en donde el Estado sabía de la situación de Álvarez y que no hizo, digamos, por fuera de lo judicial, ¿no? Porque además vos pensás que hay alguien que lo considera inimputable. Hay un juez que lo considera inimputable. En su momento. En su momento. ¿Por qué lo considera inimputable? Por la droga. ¿Alguien hizo lo obliga a ir a recuperación? ¿Alguien hizo un seguimiento? Nadie. Si a vos te declaran inimputable por la droga, estoy pensando de sentido común, y vos haces un seguimiento y detectás que no está recuperado, bueno, le aplicás la pena. Porque si lo dejás libre puede pasar esto. Pero mañana puede, drogado, pararse en una esquina, empezar a los tiros, pasó en Belgrano no hace tanto, el caso Mercenac, y termina con la vida de 1, 3, 5, 10. Se convierte en una verdadera tragedia. Estamos caminando en el andarivel. La modificación de la Ley de Salud Mental, que tardó 3 años en ser reglamentada, establece que estos procedimientos, si no hay consentimiento de la parte, no puede haber intervención del Estado para una internación. Me parece un delirio. Porque Piti Álvarez ya no depende de si es inimputable porque no reconoce sus actos. Más le podés pedir que reconozca que tiene que recuperarse y que entonces acepte que tiene que hacer una terapia de recuperación de la adicción y por lo tanto tenés que
automáticamente y de manera arbitraria, vos Estado, yo juez, decide, señor, usted se interna y queda alojado, no en un penal, en un centro de rehabilitación. Bueno, Perdón, pero estoy hoy planteando por el hoy, sentido común. Paulino, Bueno. a ver, hoy va al Prisma, que es donde, ¿Qué es el por Prisma? ejemplo, es el centro psiquiátrico que está dentro de Seiza. Sí. Digamos, ahí mismo está José López y Estuvo en su momento. o estuvo en su Es un momento. pabellón de atención psiquiátrica. Claro, dentro Giselle de la Rímolo cárcel de también. Seiza. Está bien, pero no recupera adictos. Bueno, Es un pabellón psiquiátrico, Bueno, qué sé tenés yo, otra llévenlo a algún Tenés lugar. otra que contención. Tenés otra atención. Este ejemplo es, digo, cuando vos tenés una causa penal, en muchos casos, además de una causa penal, tenés un conflicto social. Lo pasa en muchos expedientes La penales. mayoría. Y la justicia solamente trata lo penal. No hay una interacción con otras áreas del Estado para decir, acá tenemos un problema penal porque se cometió un delito, pero tenemos otro problema. Y lo que ocurre en las cárceles es que lejos de solucionarse ese problema social que la cárcel debería por lo menos trabajar, se acentúa y cuando muchas personas salen de prisión vuelven a cometer delitos. Porque la cárcel, lejos de ser ese lugar de resociabilización, termina siendo un lugar en donde vos contenés un delincuente durante el tiempo que está en prisión. Pero cuando salga va a volver a cometer el delito porque el problema social por el que entró lo sigue teniendo, inclusive a veces más grave. Bueno, yo recuerdo hace muchos años al doctor Stinfale que dijo, la cárcel los profesionaliza. A mí me quedó muy grabada esa frase. Sí, que se usa Yo era, mucho. creo, estudiante de Derecho todavía. Pero yo creo que, entiendo, y es un gran punto, yo creo que todos los que estamos de este lado tenemos que entender que el que está del otro lado del muro algún día tiene que volver a compartir con nosotros. Con lo cual, la pena es la privación de la libertad. No puede ser no comer, no puede ser no bañarse, no puede ser no dormir, no puede ser no tener colchón, no puede ser no tener una tarea de resociabilización educativa, deportiva, teatral, artística, lo que sea. Ahí hay un ser humano que lo condenamos porque cometió un delito. Bueno, esa es la condena, punto. Y esto no es ser progresista, de izquierda, abolicionista, todo lo contrario. Máximo de la pena, máximo. Así sean 25 años. Ahora, en algún momento alguien de 30, condenado a 25 años, va a salir, va a tener 55, va a tener que desarrollar una vida, se va a tener que desenvolver. Hoy lo que pasa es que por ser reincidente, porque muchos tienen temor, les cuesta mucho conseguir un empleo formal. Se vuelcan a la changa. Si en la cárcel no hicieron una profesionalización de algún eslabón en la cadena productiva, como tarea, una tecnicatura, por decirlo entre comillas, ¿y dónde terminan? Volviendo a hacer lo que hacía el gordo valor. ¿Qué sé yo? Este es el problema. Y en Argentina nos está faltando esa mirada con un servicio penitenciario que tiene todo para hacer una reingeniería descomunal, porque entiendo que efectivamente ahí tenemos problemas medulares respecto a cómo se alojan, en qué condiciones viven, qué tienen, a qué acceden o qué dejan de acceder en virtud de quién se trate. Y eso es un problema también, porque la justicia tiene que ser igualitaria. Bueno, perdón por estas reflexiones. ¿Me cuentan? Hoy condenaron a la Agostina también a 22 años por el asesinato de Erika Soriano, esta joven cuyo cuerpo no se encontró, Paulino, pero homicidio simple en concurso ideal con aborto. Eso fue lo que determinó el Tribunal Oral Criminal 9 de Lomas de Zamora. 22 años para Daniel Agostina. No le pueden dar perpetua porque el delito fue cometido en 2010 y como todos sabemos, la perpetua fue posterior en el caso de... Porque hasta ese momento, si no estabas casado... No podías. No podías. O sea, los convivientes... Una persona convivió 20 años con alguien, la mataba hasta ese momento y tenía una pena desigual de aquel que había vivido 2 años con alguien pero se había casado el año pasado y asesinaba a su esposa. Por eso a Nair Galarza le dieron perpetua. Nair Galarza tiene perpetua. Bueno, también lo tiene el asesino de Micaela García. Ah, claro, también. El año pasado en Entre Ríos. Bueno, tengo que hacer una pausa. Después de la pausa nos metemos de lleno en el capítulo de Andrea del Boca, de Vido, etcétera, que me parece que es el capítulo judicial del día. Gracias, Martín, por este ratito. Un placer.